Dios te formó. Entonces tú puedes escoger algunas cosas como ser abogado, o ser carpintero, o ser soldador, o ser médico. Esas cosas tú las escoges, pero hay gustos dentro de ti que Dios los estableció desde el principio. El propio David presuntuosamente decía, es que desde que yo era un embrión, tus ojos estaban puestos en mí. Y en ese embrión, dice, estaban escritas todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, en el embrión ya está escrito todo. En el ADN ya está escrito todo. Entonces, hay sueño de Dios para nuestra vida. Y hoy quiero hablar de José, no sin antes pasar por antes de José. Recuerden que los presuntuosos de los judíos siempre dicen el Dios de Abraham y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre esa es la línea que hay que seguir. Pero recordemos que José nació de los lomos de Jacob. Entonces, yo para poder hablar de José en esta ocasión, quería comenzar con Abraham. Abraham, Génesis capítulo 12, por favor, versículo 2. Recuerden que José tenía sueños, ¿lo recuerdan? Pero no nació en él, nació en el corazón de Dios. Por eso es que yo quiero que veas, ciertamente a José le fue dado un sueño muy especial su sueño, pero no nació con José, nació en el corazón de Dios dándole promesas a Abraham. Entonces le dice Dios a Abraham en un encuentro, de esos maravillosos encuentros que Dios tiene con el ser humano. De modo que cuando Dios se digna tener un encuentro con el ser humano, no puedes quedar así como que no hubo un fruto de ese encuentro. En realidad, los encuentros de Dios para con el humano tienen que ver con un proyecto de Dios. Entonces Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas las familias de toda la tierra. Aquí nace un proyecto no de Abraham, sino un proyecto de Dios para Abraham. En su gemir, en su clamor, Abraham deseaba tener familia, pero resulta que en ese momento había un paréntesis de Dios. Dios quería tratar tanto con Saraí como quería tratar con Abraham. Los hijos se los iba a dar, la promesa ahí estaba, pero parecía que su futuro prometedor todavía estaba en pausa para ellos, pero no en pausa para Dios. Siempre recordemos que Dios vive en una dimensión distinta a la nuestra. Dios vive en la eternidad. Mientras tú y yo creemos que el tiempo está pasando, para Dios no pasa nada. 1000 años terrestres son un suspiro para Dios, son como un día. Entonces, lo que tú pareces que se está tardando, para Dios no se está tardando, no te preocupes, no está pausado. Dios sigue con su promesa. De ahí nos vamos ese es el tema que trató Dios con Abraham. Después Abraham, vamos a ver qué es lo que hace. En Génesis capítulo 24, leímos Génesis 12, vamos a avanzar poquito con Génesis 24. Y hay algo muy importante, que Dios habla con Abraham y luego Abraham envejece. A Abraham se le da el hijo de la promesa. Diga conmigo el hijo de la promesa. A manera de paréntesis, nunca intentes ayudarle a Dios, ni siquiera con tu esposa. Porque Abraham y Sarai formaron un plan para ayudarle a Dios. Y en esa bendita ayuda, porque recibieron una promesa en el Génesis capítulo 12, reciben una promesa que ellos pensaron que se estaba tardando. O ellos intentaron que malinterpretamos la promesa de Dios. Y Sarai hizo un comentario, dijo, tal vez la promesa que Dios te dio era nomás para ti y no para mí. Sara interpreta que la palabra del Señor era solamente para su marido y le dice a su marido, acuéstate con mi esclava, tal vez Dios te prometió nomás a ti. Usted tiene que entender que cuando Dios le da una promesa a usted como varón, la promesa también es para tu esposa. No intentes ayudarle, la promesa también es para tus hijos. No intentes ayudarle, porque ciertamente Dios le da hijos también a Abraham con la esclava, pero el proyecto de Dios no era con la esclava. El proyecto de Dios es que aquí estamos como con bienes mancomunados. Le dan el proyecto a tu esposa, es tuyo. Le dan el proyecto a tu esposo, es tuyo.
¿Me está entendiendo? Dios no va a separar porque Dios prometió que cuando un hombre y una mujer se juntan, los dos son una sola carne. Entonces le intentaron ayudar a Dios, se acuesta con la esclava, le da un hijo que se llama Ismael, pero Dios sigue diciéndole, más adelantito le dice Dios, voy a hacer un proyecto con tu hijo, con tu único hijo, le dice. O sea, pero tenía más hijos, entre ellos el primogénito no se llamaba Isaac, el primogénito se llamaba Ismael, pero el proyecto de Dios seguía siendo el primogénito Isaac. ¿Me entiende? Porque con él hizo proyecto primero. ¿Está conmigo? Creció el Isaac. Entonces, cuando el Isaac crece, nos vamos a Génesis 24. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. O sea, él habitaba en una tierra cananea, pero le hace a su siervo, le dice, hazme jurar porque ya estoy viejo, me vas a hacer jurar, ahorita en este momento, que vas a conseguirle una mujer a mi hijo, pero que no sea en la tierra en la cual yo habito, que sea de los míos, porque es bien importante que usted entienda que Dios tiene un proyecto para usted y usted no puede deslindarse del proyecto de Dios. Si usted se deslinda del proyecto de Dios, usted saldrá del proyecto. Pero es bien importante que usted entienda lo que el hombre está diciendo. Hazme jurar ahorita que no vas a conseguirle a mi hijo una mujer que no sea la que viene por el linaje divino. Vivimos en este lugar, pero no le vas a conseguir a nadie de este lugar. Vas a ir a conseguir a alguien del linaje divino, del linaje del proyecto de Dios, del linaje que Dios plantó para mí. Entonces, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste. Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Entonces, estamos en un proyecto divino. Diga conmigo, yo estoy en un proyecto divino. Pero no puedo salirme del proyecto divino. Ni aunque parezca correcto, ni aunque ya estoy en esta tierra, ni aunque ya vivo aquí y me mezclo entre ellos. Yo tengo que entender que el proyecto de Dios no se deslinda. Entonces, este hombre le consigue la tierra, Génesis 24. Entonces, vámonos después a Génesis capítulo 29. Entonces, a Abraham se le promete un hijo, pare al Isaac como a los 100 años, el Isaac crece, entonces se va y se consigue una mujer a la tierra de sus mismos parientes, llamada Rebeca. Rebeca y Isaac paren a un tal Jacob. ¿Ya está conmigo hasta aquí? Sigue el proyecto de Dios. Diga conmigo, sigue el proyecto de Dios. El proyecto de Dios no es solamente conmigo, sino que el proyecto de Dios es generacional. Usted en esta tierra solamente es un suspiro. Somos como la flor del campo, dice la palabra del Señor, que un día está bien preciosa y el otro día se marchita, ya no existe. Pero el proyecto del sembrador sigue, ¿o no? Para aquellos que han podido sembrar alguna flor en alguna ocasión, usted se va a dar cuenta que dice, qué belleza de rosales si usted plantó, qué belleza de lirios. Pero un día amanece un lirio tan hermoso, un rosal tan precioso, y al otro día se marchitó, pero el jardinero sigue con el proyecto. Las flores van a seguir saliendo. Usted y yo somos como flores. Un ratito estamos al 100 y al otro día te duele la rodilla, la lumbar, se te cayó el pelo, te salieron canas, ya no hayas qué hacer, dónde ponerte implantes o qué hago, pero necesito verme nuevo. Pero yo te voy a decir una cosa, el proyecto de Dios no termina con tu vejez. El proyecto de Dios no termina con tus dolores. El proyecto de Dios continúa. Entonces luego nació Jacob. Jacob nace de Isaac y de Rebeca, ¿ok? Pero luego el Jacob crece y crece demasiado. Entonces después vamos conmigo por favor a Génesis, llegamos al 29, ¿verdad? ¿O no? Estamos en el 24. Génesis 29, 20, por favor. Génesis 29, 20 dice lo siguiente. Jacob empieza a trabajar porque crece el Jacob y ocupa una mujer. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron pocos días por el amor que él tenía. Entonces, el Jacob crece y quiere una mujer.
y ve a una tal Raquel y le ofrecen que trabaje 7 años por la Raquel, el papá. El papá era su tío, o sea, tío suegro, ¿ok? Entonces el tío suegro le dice, te puedo dar a la Rachel, pero ¿sabes qué? Necesito que trabajes 7 años por él. Porque así se acostumbraba antes, dabas vacas, dabas camellos, dabas ovejas. En este caso el suegro le dijo, necesito que trabajes 7 años por la Raquel. Y a él le pareció poco porque la Raquel la amaba, parece ser que él amaba a la Raquel. ¿Ok? Pero resulta que cuando cumplen los 7 años de trabajo, la Raquel tenía a una hermana que era su gemela, pero estaba un poco mal de los ojos. La palabra del Señor dice que la mayor se llamaba Lea, pero dice que era de ojos delicados. ¿Ok? O sea, no tenía fuertes sus ojos. Hay gente que dice que probablemente tuviera un problema de visión como fuera visca o qué sé yo, no sé los nombres de los ojos, de los problemas de los ojos, pero lo que sí sabemos que eran tan parecidas porque eran cuatitas. Entonces resulta que en la noche se le da a Jacob, cuando cumple los 7 años de trabajo, se le da por mujer por la que él había trabajado 7 años, pero acuérdense que antes no había luz como ahora ni nada, entonces llegan en la noche de bodas, se acuesta con la muchacha y cuando amanece se da cuenta que no era la esposa por la que él había trabajado, sino que eran igualitas pero tenían los ojos diferentes. ¿Ok? Entonces va con el suegro y le dice, oye, me diste a la Lea y yo te trabajé por Raquel. Pues sí, pero la costumbre dice que la mayor, aunque sean cuatitas, la Lea salió primero, la mayor se tiene que casar primero. ¿Ok? Para aquellos que ponen cara de que, ¿cómo son cuates? Pues anduve averiguando por qué se confundió, pues. Porque yo nunca entendí cómo se puede confundir con una mujer en la noche de bodas, pues bueno, pues resulta que según la historia dice que eran cuatas aparentemente, aunque una era mayor que la otra. O sea, no había cesáreas, tenía que parir, nació una, al igual que Jacob. De hecho, Jacob venía de unos cuates. Jacob es cuate de Esaú. ¿Están conmigo? Pero resulta que uno era pelirrojo y el otro no. Uno era lampiño, el otro peludo. Pero eran cuates. ¿Ok? Están aquí todavía, ¿va? Entonces él busca otra cuata para casarse. Entonces lo engañan y le dice el suegro le dice, pues va a tener que trabajar otros 7 años por la Raquel. Pero a él no le pareció muchos años porque diga conmigo, la amaba. Ahora le voy a decir como dice el apóstol Alberto Villanueva, les voy a matar un becerro de oro. ¿Cuántos años creen que tenía la Lea supuestamente cuando se casó y la Raquel cuando se casaron con el Jacob? Tenían ellas más o menos 22 años. Eso es lo que se presume, 22 años. Ayúdenme con esta contabilidad, por favor, para que no se me duerma. ¿Cuántos años tenía la Lea? Entonces, ¿cuántos años tenía la Raquel? Pues también 22. Ellas tenían lo mismo, pero acuérdense que tuvo que trabajar otros 7 años, ¿va? Bueno, ahí hay puros cálculos, no hay nada exacto porque la Biblia no habla de edades, pero sacan cálculos aproximados. ¿Cuántos años creen que tenía más o menos el Jacob? 40. ¿Quién da más? No, ¿quién da más? No menos. Para no hacérsela muy larga, tenía 80 el viejo. Pues eso es el tema, pues. Por eso le dije que le voy a matar un becerro de oro, porque para mí era un tema muy poético hasta que me enteré que el Jacob tenía 80 y la plebe 22. Entonces como que ya me agüité medio gacho, ¿no? Porque esa era parte de la cultura. O sea, si este loco trabajó 14 años para casarse con la Raquel, quiere decir que la Raquel tenía 7 y él ya andaba setenteando. Está medio rara la cosa, ¿no? Pero así sucedió. ¿Para qué les doy estos datos? Para que ustedes entiendan por qué amaba tanto al José. Le dije que le iba a hablar al José, no al Jacob. Pero resulta que el José, resulta que la Raquel por la que trabajó, según las Sagradas Escrituras, no podía tener hijos. Y la Lea sí, o sea que la que era media visca
sí podía tener hijos, pero él no trabajó por ella, trabajó por la otra. Y le empezó a dar hijos, 1, 2, 3. Jacob tuvo 12 hijos, solamente con las casadas. Con las otras, no dice la escritura cuántos tuvo. Pero solamente con las casadas tuvo, con la Lea tuvo 10. Y luego vaya conmigo, por favor. Entonces, yo creo que para cualquier mujer que comparte un hogar, porque así se usaba en ese tiempo, de repente tener un hijo, no tener hijos es demasiada afrenta. ¿Lo va entendiendo ustedes o no? Espero que usted no se haya enterado de repente que su viejo tiene un hijo por allá que usted no sabía, ¿no? Imagínate el broncón que te lleva. Y que no se entere la vieja que tenga una hija por ahí en otro lado de Balagá, porque se vuelve un broncón. No pedís que ella es su marido, por favor. Pero sí se vuelve un problema grave, muy grave. Pues ese era el problema grave que tenía, que resulta que su hermana sí podía tener hijos y empezó a parir 1 y 2 y 3 porque se casaron a los 22. Entonces, un chamaco, 2 chamacos, 3 chamacos, 5 chamacos, 7 chamacos, y no paría ni uno ella. Entonces, Génesis capítulo 30, por favor, versículo 22. Se me está yendo el tiempo en pura información de la intro. Ya llevo 20 minutos, 22. Génesis 30, versículo 22, por favor. Entonces, Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. ¿Estamos aquí? Yo espero que Dios también se acuerde de nosotros. Dice la escritura, y se acordó Dios de Raquel, o sea, de su gemir. Inclinó Dios su oído al dolor de Raquel, que ya era mucho. Y le concedió tener hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Qué bonito es cuando Dios nos quita la afrenta. Eso es maravilloso, que Dios nos quite la afrenta de cualquier situación. A lo mejor no es nomás de parir, pero hay afrentas que nosotros vivimos. Cuando Dios nos ayuda a quitar la afrenta por una burla, porque nos corren, porque nos levantan un falso, porque atestiguó a alguien en contra tuya, porque dicen que eres esto y eres lo otro, etcétera. Pero Dios te quita la afrenta. Y ella le puso y le quitó la afrenta y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro. Santo. Ojalá las mujeres de ahora fueran así, que el Señor me añada otro. ¿Verdad? Las mujeres hoy en día nacen de mujer, pero luego ya no quieren parir. Entonces quisieran tener lo que comprar, pero no, tienes que parir. Entonces Dios dice, la mujer dice, ya tengo a José, José me está quitando la afrenta, pero deseo con todo mi corazón que Dios me añada otro. Y se acuerdan que Dios le añade otro, ¿verdad? ¿Se llamaba? Entonces, de ahí viene el tema. Aquí vamos a comenzar. ¿Por qué el viejo amaba tanto al José, pues, al Chepe? ¿Por qué Jacob amaba tanto al José? Porque si se casó de 80 el viejo, duró 14 años para que pariera la Raquel. El viejo ya andaba en los 94 aproximadamente. Pues, ¿cómo no lo iba a amar? Entonces resulta que dice la palabra del Señor que le dio una túnica de colores al chamaco que le nació ya en su vejez. Y de la mujer que él amaba, nació entonces a José y nació también Benjamín. Porque la otra no dejó de parir, parecía coneja. Entonces parió la otra, la Lea, y luego pare la Raquel, y luego vuelve a parir otra vez la Lea, y luego le pare otra vez el Benjamín, y era una competencia tremenda, ¿no? Parió la Raquel, después el Benjamín, que era el menor. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta aquí? Es mera información. Génesis, por favor, capítulo 37. Ya leímos el 30, 22, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte, mi amado, que esta mujer que no podía parir, que era Raquel, que había un dolor en su corazón, Dios, dice la palabra del Señor, que Dios la escuchó.
Entonces yo quiero que tú entiendas esta palabra que es para ti hoy. Hasta la esterilidad que tú tengas está en las manos de Dios. Yo no sé en qué pueda ser estéril. Tal vez eres estéril en los negocios. Tal vez eres estéril en otra cosa, yo no sé. Pero si tú te consideras estéril en algo, hay gente que dice, soy bien menso, no se me pega nada en la cabeza. Si usted piensa que es estéril el cerebro, Dios, hasta la esterilidad que usted tenga, está en la mano de Dios. Pero Dios te puede escuchar. La mujer era estéril, médicamente era estéril, científicamente era estéril, en la práctica era estéril, y sin embargo Dios la escuchó. Porque la esterilidad tiene una pausa hasta que Dios dice, la esterilidad hasta aquí se corta. Y Dios la escuchó. Porque el clamor no puede ser ignorado. El clamor tiene que ser escuchado por Dios. Y Dios le quitó la esterilidad. Entonces vaya conmigo a Génesis capítulo 37, ya leímos Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de José. Cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Por eso les explicaba ahorita que el Jacob había parido otros hijos. ¿Está aquí o no? Porque hasta donde yo entendía, tenía hijos con la Lea y con la Raquel, 12 hermanos, pues. Entonces aquí me estoy dando cuenta que el viejo tenía otras mujeres de los cuales la Biblia no narra el nombre de sus hijos. Va conmigo, ¿no? Pero resulta que el José, cuando tenía 17 años, andaba con sus otros medios hermanos, hijos de las otras mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. Ahora diga conmigo, José era un mitotero. Sí, porque tenía 17 años, a los 17 años todavía estás en plena adolescencia, ¿no? Yo no sé, en aquel tiempo el José no creo que haya querido comprar a su papá con un iPhone 17, ¿no? A lo mejor quería un caballo, un frisón así de pelo largo, qué sé yo, le voy a llevar un mitote a mi papá para que me dé un camellos prietos a Zabache, no sé, algo quería, pero le lleva un mitote y le dice, ¿sabes qué? Tus hijos, mis medios hermanos, se están portando mal. Entonces, y amaba a Israel, Israel es igual a Jacob, y amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Va conmigo? Yo creo que hasta cierta manera justifica, no, para nuestro criterio. Lo que pasa es que en ocasiones nosotros vemos, los hermanos del José lo envidiaban, lo vendieron, etcétera. Pero parece que a nuestro criterio actual del 2026 justifica, el chamaco era un mitotero. Y luego, aparte de mitotero, le hacen dice la Biblia que lo amaban más a él que a todos. Y luego, después de que lo amaban más que a todos, le dieron una túnica de colores. Es como si tu papá te compra a ti una Baica y al otro hijo le compra un Lamborghini. Tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? A mí me compraste una Baica y al otro le compras un carro de lujo. O sea, no, yo todos los quiero por igual. Todos por igual. ¿Verdad? ¿En qué broncón te anda metido? Somos 12 y a uno le quieres hacer una comida simbólica en su cumpleaños, ¿verdad? Y al otro cumpleaños el otro y te vas a lo más grande y dices tú, no, es que yo a todos los quiero igual. Pero ni José los amaba a todos igual. Pero se evidencia el amor de los padres en los regalos. Aquí dice que a él lo amaba más y que le regaló una túnica de colores para distinguirlo de entre los demás. ¿Está aquí o no? Aunque no le guste, así sucede. Se va a evidenciar, usted solo se va a evidenciar a la hora de darle regalos a sus hijos. Se va a evidenciar, tarde que temprano se va a evidenciar, como Jacob se evidenció. Por eso dice la Biblia, amaba más a José. Entonces, el José era un mitotero, pero el amor del padre no se le quitaba.
le regalaba una túnica de colores que tenía un precio altísimo, en comparación de los demás que tenían una túnica de camello viejo, jorobado, seco. Este tenía una de colores, haga usted el favor. Entonces, dice que no podían hablarle bien porque lo envidiaban. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea, era mitotero, tenía túnica de colores y le gustaba soñar. Y soñaba lo siguiente: he aquí estábamos atados en gavillas en medio del campo y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás tú sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más. Ya lo han odiado 3 veces. Estaba como la Paquita del barrio: 3 veces te engañé. Ya lo odiaron 3 veces al fulano. Entonces lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y tuvo otro sueño y lo contó, y el sueño era similar. Tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre, o sea, hablando del sol y la luna, acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, o sea, otra vez. Lo odiaban y ahora le tenían envidia. Pero su padre reflexionaba sobre el dicho. ¿Están hasta aquí conmigo? Diga conmigo: Dios tiene sueños conmigo. Amado, no importa si usted es al que más aman, no importa si a usted lo envidian, no importa si a usted lo injurian, no importa si usted es un mitotero, pero si Dios planeó con usted algo, dijo el Dere hace rato, ni aunque se quite, ni aunque se quite. Porque la verdad es que los plebes chipilones caen mal, los plebes chipilones. O sea, los plebes que le dan de todo. Llegas al punto en que tú dices: por eso le envidiaban al fulano, pues era el chipilón, pues. O sea, prácticamente iba y llevaba mitotes, iba y veía lo que hacían sus hermanos, el otro iba y mitoteaba. Y en realidad no dice que trabajaba, no dice que producía, no dice que hacía. Aparte de mitotero, soñaba cosas de grandeza. O sea, que quería lo grande. Hasta que el padre lo reprendió y le dice: o sea, estás diciendo que yo, tu padre, el viejo, o sea, el hijo de Isaac, siendo mi padre Isaac y siendo mi abuelo Abraham, yo me voy a inclinar ante ti. ¿Estás diciendo eso? Pero el viejo dice que se ponía a pensar: ¿será que Dios tiene cosas grandes para mi hijo? Por eso es que yo quiero volverte a decir: lo que Dios está planeando con tu esposa o con tu cónyuge, no lo cambies por nada. Porque Dios tenía, escúchame bien, Dios tenía por lo menos otros 10 hijos con Lea. También eran hijos de Jacob. Pero Dios tenía planes con Raquel y con Jacob. Como Dios tenía planes también con Isaac y con Rebeca. ¿Va conmigo? Y parieron hijos, pero Dios tenía planes, ahí tenía planes con Jacob. Cuando Jacob hizo planes con Raquel, hubo un tramposo que se llamaba su suegro, tío suegro, tramposo. Pero él no quitó el dedo del renglón porque él sabía que Dios tenía un plan para con Raquel. Y el hombre no quitó el dedo del renglón. Tenía 94 años y cuando le empieza a parir apenas la Raquel. El proyecto de Dios se puede tardar para ti, pero no se tarda para Dios. Tú puedes estar pensando que Dios está tardando en la promesa que te dio, pero para Dios el tiempo no es obstáculo. Amén. Entonces, ustedes conocen la historia. Dios empezó ahí dice que luego lo vendieron al fulano. Agarraron al fulano por mitotero, por jactancioso, por aires de grandeza. Lo agarran, dice la palabra del Señor, que planean matarlo. Y uno de sus hermanos, el más viejo, siendo un poquito más coherente, dice: no podemos matarlo, nuestro hermano. Y mi papá le va a darle tamafaz al viejo. Vamos a decirle que se murió, pero no lo vamos a matar. Nomás lo vamos a
a vender. Y matan a un borreguito ahí y agarran la sangre del borreguito y le quitan la túnica al José y embarran con sangre la túnica y se la llevan al papá y le dicen: papá, las fieras se comieron a tu hijo. Pero realmente lo habían vendido. Entonces lo venden a unas personas que compran esclavos. Esos que compran esclavos a su vez se lo venden a otro personaje llamado Potifar. ¿Ok? ¿Cuántos años dijimos que tenía el José? 17 años tenía el José. Entonces el José llega a la casa de Potifar más o menos en esa edad y resulta que Dios empieza a prosperar a José. Cuando Dios comienza a prosperar a José, le levantan un falso. ¿Por qué? Porque el chamaco tenía 17 años. No sé cuán atractivo sería, pero no sé qué edad tenía también el Potifar. Pero si el Jacob se casó con la Raquel de 80 para 22, me imagino que el Potifar tenía una esposa también joven y el viejo también no sé qué edad de haber tenido, no lo averigüé. Ahí me dicen, por favor, Jonathan, qué edad tenía el Potifar y su esposa, diferencia. Pero yo quiero imaginarme que era una mujer joven que luego quiso hacerse del José y el José le dijo: tu esposo me ha regalado todo, me ha dado autoridad sobre todo, menos sobre ti. Entonces la fulana le levanta un falso y le dice que el joven José quiso violarla. Entonces el Potifar mete a la cárcel al José. Pero diga conmigo, los sueños de José no se han acabado. La cárcel no puede detener tus sueños. Dice la escritura que José duró por lo menos 2 años en la cárcel. O sea que Dios quería tratar con el corazón de José. A José, diga conmigo, Dios tenía un sueño con José. Pero cuando Dios tiene sueños contigo, Dios tiene que tratar con tu carácter, mi amado. Ya dijimos que el fulano era mitotero y que era arrogante por cosas evidentes que la Biblia narra de él. Ok, no lo estoy inventando. La Biblia narra esas cosas de él con otro nombre, pero ya lo leímos. Para que el sueño de Dios no se cancelara, Dios tenía que tratar con él y le levantaron un falso. Lo trataron de violador y eso es vergonzoso, porque Dios tenía que tratar con el orgullo de él. Dios tenía que tratar con su vanidad. Dios no puede cancelar el proyecto que Él tiene contigo porque tú has tenido una malformación de carácter, ¿me está entendiendo? Entonces Dios tiene que tratar con tu carácter. Lo tratan de violador, lo meten a la cárcel y la cárcel no es cosa fácil. Ahí lo mantuvieron 2 años para tratar con su carácter, por lo menos 2 años. Y por supuesto, llegaron unas personas ahí, todas amedrentadas, y le cuentan un sueño. Meten a la cárcel al copero y meten a la cárcel al panadero. Y se despiertan ahí los dos, todos turbados, y le dice José: ¿qué tienen? ¿Por qué están turbados? Lo estoy platicando por temas de tiempo. ¿Por qué están turbados? Entonces dice el copero, dice: es que sabes que yo era copero del rey y soñé algo muy, muy, muy raro ahí, que Faraón hacía una fiesta y agarraban las uvas y tal. Dice, el sueño está fácil. El sueño quiere decir que Faraón te va a restituir otra vez en tu función de copero. Va a ser una gran fiesta y te va a restituir como copero. No, pues contento, ¿no? Entonces le dice: pero acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y le platiques acerca de que yo te dije que era el sueño. Ok, le dice. Entonces el panadero también tiene un sueño y el panadero también le cuenta el sueño bien contento. Y le dice: ¿sabes qué? Yo soñé que el faraón tenía una fiesta y yo llevaba los panes aquí en mi cabeza porque soy el panadero de él, pero llegaron las aves del cielo y los panes que yo traía aquí en el gorro, aquí en la cabeza, las aves del cielo se empezaron a comer. Eso significa otra cosa. ¿Qué significa? Significa que ya ves que matan a una persona en cada fiesta ahí del faraón. Pues tú vas a ser el muertito. De veras, y así pasó, tal y como pasó, como él lo dijo, así pasó. El faraón invita a su gente de la realeza, no tenía al bartender, el bartender lo habían metido a la cárcel, manda a traer al bartender para que le haga buenas bebidas a los otros reyes y a la otra gente importante de gobernadores que le había invitado. Entonces el fulano hace su función. Pero también resulta que el panadero efectivamente lo matan y el bartender nunca se acuerda de la situación.
hasta que el faraón tiene un sueño y sueña con vacas gordas y vacas flacas. Gracias, mija. Entonces el faraón en su preocupación, el bartender se acuerda y le dice, ¿saben qué, rey? Faraón, cuando usted me metió a la cárcel, ahí hay un jovencito y mandan traer al jovencito llamado José. Están aquí, ¿verdad? Y José, estando delante de Faraón, Faraón le cuenta los sueños. Entonces José le explica lo que significaba cada sueño. Entonces José le dice a Faraón, ¿sabe qué, Faraón? Lo que significan las vacas gordas significan algo muy sencillo. Significa que vienen para la ciudad, para el país, vienen 7 años de, de bendición. Y las vacas flacas significan que vienen después de los 7 años de bendición, vienen 7 años de sequía. Y las 7 vacas, porque las 7 vacas flacas que se comían a las 7 gordas, eso va a acontecer. Así que yo le aconsejo, le dice, yo le aconsejo que ahorita que vienen los 7 años de las vacas gordas que usted soñó primero, le aconsejo que acumule. Fabrique usted unos graneros gigantescos, acumule todo el grano que pueda, porque cuando vengan las 7 vacas flacas no son nomás para usted, son para toda la región. Pero como usted va a tener mucho grano almacenado, todas las naciones van a venir a pedirle a usted grano y usted le va a poder vender y usted va a hacer la mera feria con eso. Entonces le pareció a Faraón muy sabio lo que el jovencito dijo. Entonces el jovencito le dice, Faraón, yo le recomiendo que busque una persona sabia para que le administre esos graneros. Faraón le dice, ¿quién más sabio que tú? Y se quita el anillo y se lo da a José. ¿Están aquí? Pasado el tiempo, cuando viene la sequía de las vacas flacas, se estaban muriendo de hambre también Jacob y sus 11 hermanos todavía. Se estaban muriendo de hambre. Y llegaron también a pedir. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de José? Que cuando se da cuenta que son sus hermanos los que lo habían vendido. ¿Y qué creen que pasó? Porque el fulano, el José, pues ya tenía sus ojos pintados así rasgados, traía todos ahí, ya estaba vestido como egipcio. ¿Ok? Estaba, ¿cómo se dice? Caracterizado, como si fuese la nación, porque era el gobernante. Hagan de cuenta que el faraón se empezó a sentar ya en su camita para que le echaran airecito mientras el otro gobernaba, porque era muy inteligente. Cuando viene la gente a pedirle, multitudes, miles de gente, todas las naciones iban a pedir grano, se topa con que vienen sus hermanos. Y qué difícil, mi amado. Qué difícil es poderle dar provisión al que te ha pagado mal. Recuerden que lo habían vendido. A su papá le dijeron que lo habían matado. Su papá daba por muerto a José. Entonces José, cuando ve a sus hermanos, los pasa aparte. Y le dice a uno de sus guardias, cárguenle grano, todo el grano que ocupen a estos hombres, pero ellos no se dan cuenta. Y pónganle por favor ahí una copa de oro mía. Y cuando ellos se marchan, los alcanzan los soldados y le dicen, te robaste la copa del rey. Y ahí van para atrás. Lo hizo intencional José. Y José le dice, ¿son todos sus hermanos cuando están delante de él? ¿Son ustedes todos hermanos? No, todavía queda un hermano allá. Se refería a Benjamín. ¿Recuerdan a Benjamín? Benjamín era su hermano de sangre, de mamá y de papá. Pues quiero que me traigan al Benjamín y quiero que traigan a mi padre para acá. Porque yo soy su hermano al que ustedes vendieron. ¿Quién se quedaron? Y el sueño que Dios tuvo, el proyecto de Dios, que se lo planteó a José, y José se lo planteó a sus hermanos, y el plantearle el sueño de Dios les causó envidia. El plantear el sueño de Dios les causó coraje. ¿Cuántas veces Dios te ha dado un proyecto a ti que tú lo planteas y les causa coraje a la gente, aunque sean tus hermanos, aunque sean tus parientes, aunque sean tus mejores amigos? En ocasiones plantear el proyecto de Dios, porque los proyectos de Dios son grandes, no son poquiteros. Van a causar envidia y van a causar coraje de los que están alrededor de tu mesa. Póngase de pie, por favor, ya se me acabó el tiempo. Pero el sueño de José, el sueño de Dios,
Cuando él dice, yo vi 11 gavillas que se inclinaban ante mí. Y le dio coraje. Y luego le dice, vi al sol y la luna, 11 estrellas que se inclinaban hacia mí. Dijo el papá, ¿a poco tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti algún día? Pues pasaron unos cuantos años y eso sucedió. Resulta que este ya era casi faraón. Y llegaron rogando por comida. Y se inclinaron ante el que ellos no sabían que era su hermano. Y él, como amaba a Benjamín, les hizo una trampa. Les mete la copa, los acusa de rateros. Y le dice, si no me traen a mi padre, si no me traen a su padre y a su hermano que les falta aquí, no los dejo en libertad. Fueron por él, los trajeron y les confesó, papá, yo soy tu hijo. 130 años tenía Jacob cuando volvió a pisar la tierra de Egipto y pudo ver a su hijo. 130 años tenía el viejo para cuando se cumplió el sueño de su hijo, que apenas tenía 17 años. Su hijo ya andaba treintando para cuando se cumplió el sueño. Pasaron entre 13 y 14 años más o menos para cuando ese sueño se cumplió. Pero se cumplió. Amén. Yo quiero decirte una cosa. Yo no sé hasta dónde pueda llegar tu cerebro, pero yo quiero decirte estas palabras para ti. Tu divorcio y tu separación no te van a desunir del sueño de Dios. Tu pobreza no puede limitar, ni puede ser una limitante dentro de la riqueza del reino de Dios. La cárcel de Jacob, la cárcel de José, la cueva de José, solamente fue un proceso. Cuando uno está en la cueva, cuando uno está en la cárcel, no es el fin de tus sueños, es el principio del proceso de Dios para que tus sueños se cumplan. ¿Cuántos están aquí? Hoy quiero decirte que tu vejez no toma por sorpresa a Dios. Él es eterno. Los sueños que tú has tenido para con Dios se van a cumplir, aunque los años te hayan alcanzado. Porque hay gente aquí que aunque los años le han alcanzado, inclusive le han rebasado, hay gente que tiene el espíritu intacto, como dijo Caleb. Ciertamente mi espíritu sigue intacto. No permitas por ninguna razón que los sueños que Dios te ha entregado se opaquen por una circunstancia terrenal. No lo permitas. Y no sé cuál sea tu sueño. No sé cuál sea el sueño que Dios puso en tus manos. Tal vez es el sueño de ser sacerdote o levantar una iglesia. Tal vez es el sueño de tener tanto dinero como para darle a los hijos y que nunca les falte. Tal vez sea tu sueño ser dueño de una tienda o qué sé yo. Mira, hoy quiero decirte que el sueño de José no era ni ser sacerdote, ni ser apóstol, ni ser profeta. El sueño del fulano era que todos iban a inclinar ante él. Era un sueño económico. ¿O no? Porque luego a veces los sueños económicos los queremos satanizar. Pero él no soñaba con ser apóstol. Él soñaba ni sabía con qué soñaba. Llegó a ser casi faraón. ¿Están aquí? ¿O ya se fueron? ¿Ya se acabó lo espiritual? José no soñaba con nada. José no soñaba con ser levita. Ese fue David. José soñaba de repente con ser grande. Nació con aires de grandeza y Dios se lo concedió. Tú no puedes permitir que la circunstancia, como en ese caso de José, que lo injuriaron, que lo envidiaron,
que le levantaron falso, lo trataron de violador, lo metieron a la cárcel. Quién sabe qué tantas cosas le habrán hecho también en la cárcel. Él no permitió que su sueño se fuera al caño. Él le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón. Y el fulano se acordó 2 años después, pero al fin se acordó. Y el proyecto de Dios comenzó. Tarde, a lo mejor para ti, pero yo quiero decirte que para Dios nunca es tarde. Él no se maneja con tu tiempo ni con el mío. Él se mueve en otra esfera. Por favor, y por lo que más quieras, ninguna circunstancia, por más oscura que parezca, por más húmeda que parezca la cárcel en la que tú estés pasando ahorita, por más que parezca que no se puede continuar con el proyecto, Dios lo puede hacer. Tómate de esta palabra, por favor. Tómate de esta palabra. No sé si estás en el ocaso de tu vida, en el ocaso de tu matrimonio, en el ocaso de lo que sea. Pero Jacob estaba en el ocaso de su vida y pudo ver a su hijo reinar. El niño al cual le fabricó una túnica de colores lo vio brillar más tarde, cuando su sueño se había quebrantado. Le habían dicho que se había muerto. El viejo de 130 años ve a su hijo renacer de la muerte, literalmente. Papá, yo soy tu hijo, José. Hay gente que deja que los sueños se mueran, pero cuando los sueños son de Dios no se pueden morir, no se mueren. Tal vez puedan pasar a la siguiente generación, pero no se mueren. El sueño de Dios para Abraham fue darle una multitud de hijos. Le dio 2. Y le dijo: multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Y luego tuvo Isaac. Isaac también tuvo otros tantos. Y luego Jacob tuvo otros tantos. Y la promesa que nació con un viejo que le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. En unos cuantos años después ya andaban gobernando una tierra. Lo que no pudo ver Abraham, lo vieron sus hijos y prosiguieron sus nietos. Porque no importa qué edad tengas, lo que importa es el espíritu es el que trasciende. La carne envejece, el espíritu puede estar intacto. Están aquí. Lo dijo Caleb. Caleb dijo: la promesa que Dios me dio cuando yo tenía 40 años. Después de 45 años, mi espíritu sigue intacto.